Hola, ¿qué tal? Saludos a todos en este miércoles. Espero que estén tranquilos, como siempre, llevando la información de primera mano, porque desde muy temprano, hoy a las 8 de la mañana, estuvimos a través de las redes y las plataformas de la Asamblea de Diputados conectados en una reunión de trabajo que tenía la Comisión de Cultura y Educación en relación a lo que está ocurriendo con los colegios oficiales y particulares, en este caso de los 6 proyectos de leyes que tiene esta comisión ahora que manejar de manera integral y que probablemente usted los desconozca a fondo porque básicamente estamos en mil cosas y puede que usted piense que no es de nuestro interés como padres de familia o como miembro de alguna asociación llevarlos adelante en el conocimiento. Hubo mucha asistencia al auditorio. Nosotros estuvimos en red a través de la plataforma que nos brindó la asamblea, que al final presentó problemas con el audio, donde no podíamos tener una retroalimentación de la asamblea hacia acá porque se cerró el micrófono, como podrán observar aquí en pantalla, después de la presentación de la señora Elisa, si mal no me equivoco, y escuchamos casi toda la disertación de cada uno de los que se le cedió la palabra, muy atinadamente y de forma respetuosa, que para eso son los debates. Pero también tengo que reconocer que buscamos un plan B para terminar de escuchar la reunión, donde intervino también el Ministerio de Educación, intervino también pues los colegios particulares, los colegios católicos, intervinieron los padres de familia y también el diputado o los distintos diputados que plantearon su posición en cuanto a la defensa de cada uno de los proyectos de ley que están resumidos en 6 aquí en esta comisión y que deben entrar a regular en cuanto a lo que salga un proyecto de manera integral. Entonces, como muchos de ustedes a lo mejor no conocen eso que está ocurriendo en este momento, como estuvimos casi toda la mañana, hasta las 2 de la tarde, 1:30, por ahí que se acabó la comisión y que no sé si van a llamar a otra, muy dinámica y respetuosa dentro de los conceptos que cada uno entendía, porque si hay algo que aquí nos debe definir y marcar es que estamos frente a un tema legal, pero que siento que muchos, por desconocer de ese sentido, pues se distorsionaba el tema de el planteamiento de cada uno de los puntos, que también sirve como mecanismo de desahogo para muchos de los integrantes por la frustración que existe en nuestro país en relación a la educación. En ese sentido, pues quiero hablarles de cada uno de los proyectos de ley, independientemente de quién lo presente, y lo que sí tengo que resaltar, que de estos 6 proyectos el más atacado fue el del diputado Leandro Ávila. Sin embargo, uno de los que considero que debe ser el concepto de cómo presentar y modificar temas de la ley orgánica es a través de la propia ley, que ya quedó obsoleta desde 1900 tanto, y que a pesar de que el Ministerio de Educación entienda que le debilita o no le permite algunas otras decisiones para coaccionar a los colegios particulares o privados, que dicho sea de paso, en esta presentación tuvieron una dificultad de entender cuándo la educación es particular y cuándo la educación es un tema privado o de empresa. Entonces yo creo que ahí se dejó bien claro en esa reunión algunos conceptos. Otros querían seguir con esa misma defensa de que el Estado no puede intervenir en temas de particulares o de empresas cuando estamos hablando de la educación. Entonces eliminan esa línea muy delgada en su beneficio para distorsionar el concepto de que regula el Ministerio de Educación por ley todo lo que tiene que ver con los temas académicos. Entonces también hay un proyecto que habla de los descuentos a las universidades, muy interesante, por eso quedaríamos resumido que para los colegios particulares o los colegios que tienen esta educación a través de un contrato de servicios educativos quedarían 5 proyectos, de los cuales el de Juan Diego habla taxativamente de modificar algunos artículos de la ley específicamente. También estuvo conversando y expuso la Codeco en función de las acciones que habían tomado en conjunto con el Ministerio de Educación el año pasado para poder de alguna manera brindar la mediación que establece como un primer requisito la norma en materia de protección al consumidor para que los colegios particulares de disminuir pues los gastos o costos de matrícula y mensualidades, que ahora por algunas circunstancias, según entendemos en esta reunión, es porque el año pasado hubo mucha morosidad. Este año esto ha sido una pelea de burro amarrado, como le digo yo, y han presionado hasta los acudientes o padres de familia coaccionándolo. Y quiero dejar algo en claro antes de hablar de estas leyes. Esto es todo lo que pasó hoy, y es que básicamente nosotros no tuvimos la oportunidad de exponer, pero para eso están las redes sociales. Y es que la premisa de todo esto siempre ha sido, si no estás conforme con lo que te brinda el colegio particular, entonces tienes que salir de ese colegio o te vas y buscas otro. La otra premisa es que si no puedes pagar, tienes que salir y te vas y buscas otro. Por todos los ángulos que usted ve estas dos premisas, se olvida, se excluye el tema del derecho a la educación y la salud emocional y psicológica de cada uno de esos niños de cuanto al tiempo que puedan permanecer en ese colegio.
Entonces quiero aclarar dos cosas antes de entrar a ver los anteproyectos o los proyectos de ley, porque ya pasaron de anteproyectos. Uno, cuando usted le dice, bueno, si no estás conforme con el colegio, te vas. Hay que ver el fondo de eso que estás diciendo, porque muchas de las cosas que los padres de familia y acudientes estamos debatiendo tienen que ver con irregularidades e ilegalidades. No tienen nada que ver con que no me gusta lo que están haciendo. Entonces hay una línea muy delgada en decirle a un padre de familia, si no te gusta lo que yo pongo aquí, te puedes ir. Es que lo que tú estás colocando ahí no es legal. Y yo no tengo por qué irme en el caso de los padres de familia que están peleando justamente, sí, lo que tiene que ver con el servicio que me brindas. No tiene nada que ver con un descuento, sino con el servicio que me brindas, la realidad de lo que yo contraté versus lo que tú me quieres dar y que lo plasmas arbitrariamente en un contrato adhesivo cuando tengo que plasmar mi rúbrica en beneficio del acudido o los acudidos que van al plantel. Entonces no es tan así de que es que no me gusta lo que me estás diciendo y me voy porque tengo que escoger otro colegio. Es que estás haciendo cosas ilegales y al hacer cosas ilegales no hay por qué irse o no estás apegada a la norma del servicio de contrato que estoy plasmando mi rúbrica. Es decir, palabras cortas. Contraté un servicio que no es el que me estás brindando. Y al contratarlo, a pesar de que modificaste algunas cláusulas, me sigues cobrando lo mismo. Y eso es ilegal e improcedente. No es un tema de descuento. ¿Ok? Bien. La ignorancia también de muchos padres de familias en esta reunión que hablaban de las asociaciones de padres de familia y a través de los mismos, los representantes de colegios privados que establecían el problema de la morosidad, que según ellos entienden, ahora Meduca les está diciendo, bueno, saque sus créditos, no pague y váyase. Que yo sepa, dentro de todo lo que ha ocurrido en las escuelas particulares, Meduca nunca ha dicho eso. Meduca ha dicho a través del decreto 466, artículo 30, numeral 11, establece que usted no puede retener ningún documento, ni los créditos, ni el boletín por tema de morosidad. Entonces, señores, ¿dónde están sus asesores legales que le digan, si ese papá se tiene que ir por tema económico, entonces usted le hace un pagaré, usted le hace un acuerdo de pago, usted le hace firmar hasta con sangre? Que el saldo que le deja ahí, tiene que pagarlo. Y para eso existen otros mecanismos, otros recursos legales, ¿sí?, que usted puede ejercer para cobrar esa cuenta de un servicio que usted brindó. Entonces, ha habido de todo en esta reunión y mucho es un tema de carencia de información o básicamente ignorancia de la norma, porque repito, muchos no son abogados o no se han sentado a leer todas las normas jurídicas que emanan de la Ley Orgánica de Educación y que le permite a cada uno, tanto de los docentes como de los colegios particulares, entender que la autoridad que regula todo esto se llama Ministerio de Educación, les guste o no les guste. Para concluir, porque esto fue muy extenso, nos dimos cuenta definitivamente que cada partido político nombrado en un diputado que usted escogió y que debe estar claro de qué va a pasar de las próximas elecciones, trabaja como una política de gobierno en cuanto a la educación. Y nosotros no podemos seguir trabajando con una política de gobierno, porque cambia el gobierno, cambia la política. Tenemos que trabajar con una política de Estado y ojalá eso se entienda para cualquier gobierno que tenga a bien subir. Hice un resumen de todo lo que ocurrió esta mañana. Puede que se me pasen otras cosas, entre eso la presentación de Acodeco y las próximas cláusulas abusivas, pero quiero concluir. Si el Ministerio de Educación, tal cual como lo dijo el diputado Leandro Ávila cuando dijo, muchos colegios particulares han encontrado padrinos, tanto en el Ministerio de Educación como en los gobiernos, y han permitido que pasen por encima de la autoridad regente y por encima de sus clientes, que somos los padres de familia, abusando y atropellando de la norma jurídica, no de nosotros, de la ley que los rige, creyendo que son simplemente empresas que están al garete, cuando es un derecho a la educación, más no necesariamente un negocio, ¿ok? En ese sentido, pues vamos a hablar, les voy a explicar en el próximo video, ya por la extensión de todo lo que ocurrió, todo lo que establece estos proyectos de ley, cuáles son viables, cuáles no, cuáles habría que unificar y modificar en función de lo que está pasando. No sabemos cuándo es la próxima reunión de esta Comisión de Educación y Cultura, una reunión de trabajo que sirvió básicamente como para desahogo, porque se debió aprovechar este momento para tocar los proyectos de ley que eran viables y cuáles no, y cuáles había que mejorar. Pero repito, como la mayoría no eran abogados, también quiero destacar la presentación del Ministerio de Educación y Asesoría Legal cuando dijo que tienen muchos conflictos en función o problemas de la norma antigua que los rige, pero hay de todas formas allí sanciones, regulaciones que el Ministerio de Educación a través de sus regionales no han querido aplicar. Entonces, si no han querido aplicar por temor a cuál es la represalia que coja quien dirige las asociaciones de colegios particulares, porque eso es lo que pasa, si con nosotros los padres toman represalia, ¿cómo que no van a tomar represalia con un funcionario del Ministerio de Educación?
lo que hay que hacer es ponerse los pantalones. Y si al final te va a costar el puesto, pues entonces salir con la cabeza arriba y hacerlo claramente público de que estás saliendo porque no quisiste acceder a algo definitivamente irregular en perjuicio de los estudiantes y de los padres de familia. Pero no podemos decir que la norma, que es obsoleta, sí, no tiene regulaciones. El problema es que el funcionario no las quiere aplicar para no quedar mal con nadie. En ese sentido, si el Ministerio de Educación el año pasado, que estábamos en este mismo escenario de pandemia, de fuerza mayor y circunstancia que nadie esperaba, hubiese tomado las sanciones, porque el Ministerio de Educación a través de la ley orgánica tiene la facultad hasta de cancelar los resueltos de funcionalidad. ¿Qué son los resueltos de funcionalidad? Es el permiso que se le otorga a través del Ministerio de Educación a cada uno de los colegios particulares que deben ir actualizando de acuerdo a sus planes académicos y servicios ofrecidos, a cancelárselo. Si no haces esto, te cancelo. Y establece también un decreto al final del camino, para los que no saben, cuál es el mecanismo de ir sancionando a los colegios particulares. Y ojo, no he hablado en esta presentación de ACODEFO y la facultad que tiene. Entonces, señores, nosotros no estamos en indefensión, estamos en un concepto de estremecer a los funcionarios que nos hagan valer nuestro derecho, porque a eso le corresponde. Y si no, entonces tocará presentar las querellas penales que debemos hacer, porque todo el mundo tiene un grado de responsabilidad por omisión o comisión de sus funciones dentro de la autoridad que representa. Dicho esto, pues espero que este resumen les sirva. Estamos lejos, pero estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo y que toca a cada uno de esos padres de familia, porque a la vuelta de la esquina ya está por iniciar el año escolar. Y muchos colegios que se dicen impolutos han estado atropellando tanto a los estudiantes como a los padres de familia. Y yo tengo evidencia de eso, pero ese no es el punto en este momento. Vamos entonces con los 5 o 6 proyectos de ley que ustedes los conozcan muy por encima, de qué pienso que funciona y qué no. Y luego entonces cualquier cosa vamos a estar por acá con la conexión de vida en vivo para que usted haga las consultas o para que se nutra. Usted necesita conocer sus derechos y defenderse. No necesita un abogado en este momento, sino conocer sus derechos. Y si los conoce, a usted le respetan. Se trata de infundir respeto, no temor. Ahí les dejo. Producción, corre video.